La mañana de mi boda, mi papá me envió un mensaje: no vamos. Esa tarde, mi tío publicó una foto, toda mi familia en un barco en Santorini. Pie de foto, por fin libre del drama. Le respondí: el momento perfecto. Esa noche, me di de baja del contrato de arrendamiento y bloqueé todas las cuentas corporativas. 7 días después, mi papá apareció afuera de mi apartamento, golpeando la puerta. Abrí, tomé un sorbo y dije. Título: La traición perfecta. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo era siquiera posible? El nombre de mi padre aparecía en la parte superior de la pantalla de mi teléfono, y debajo, 3 palabras: no vamos a ir. No lo asimilé de inmediato. Mi primer pensamiento no fue de ira ni de tristeza. Fue de confusión. Tenía que haber algo más en el mensaje. Algo cortado, tal vez incluso un seguimiento ya en camino. Pero cuando toqué la notificación, eso era todo. Solo esas 3 palabras. Sin puntuación, sin explicación. Me quedé allí parado frente al espejo, con la corbata a medio anudar, el peso del teléfono en mis manos de repente más pesado. Mi mejor amigo y padrino, Caleb, estaba al otro lado de la habitación bromeando sobre lo tenso que me veía, pero apenas lo escuché. Solo seguía mirando ese mensaje, mi cerebro recorriendo posibles escenarios. Tal vez su vuelo había sido cancelado. Tal vez había una emergencia médica. Tal vez el coche se había averiado camino al aeropuerto. Incluso consideré si el teléfono de mi padre había sido hackeado. Todas esas opciones parpadearon en mi mente en segundos, y todas se sentían mal, porque en el fondo sabía que esto no era ajeno a su carácter. Era el tipo de movimiento brusco y desdeñoso en el que mi familia se especializaba. Al crecer, me había acostumbrado a los cumpleaños olvidados, los hitos ignorados, incluso los grandes triunfos en el trabajo rechazados con medias sonrisas y cambios de tema. Pero aún así, en el día de mi boda, no respondí de inmediato. Creo que mantenía la esperanza de que llegara otro mensaje, algo que explicara esto. Y entonces cometí el error de abrir Instagram. Lo primero que vi en la parte superior de mi feed fue una publicación reciente de mi tío Rob. El tipo de foto que casi esperas ver en un folleto de viajes. Un reluciente yate blanco anclado frente a la costa de Santorini. La luz del sol golpeando el agua con tanta fuerza que parecía irreal. Y allí estaban todos. Mi padre de pie justo en la proa con una copa de champán, usando gafas de sol como si estuviera en un vídeo musical. Mi madre a su lado con un sombrero de ala ancha, riendo. Mis hermanas con vestidos de verano a juego, el cabello ondeando en la brisa. Un par de primos en la cubierta sosteniendo botellas. Todos y cada uno de ellos radiantes. Ni rastro de culpa a la vista. Y la leyenda. La leyenda fue lo que me congeló en el lugar. Finalmente libres del drama. Eso fue todo. Sin contexto, sin etiquetas, solo una declaración pública de que estaban contentos de estar en cualquier lugar menos conmigo. Me quedé mirando esa publicación durante un minuto entero antes de darme cuenta de que tenía la mandíbula apretada con tanta fuerza que me dolía. No había ninguna emergencia, ni vuelos cancelados, ninguna razón por la que no pudieran estar aquí. Simplemente habían elegido celebrar mi ausencia. Mi boda era solo un inconveniente que habían evitado hábilmente. Afuera, podía oír el leve murmullo de los invitados llegando. El fotógrafo dirigiendo a la gente para las fotos previas a la ceremonia. Caleb tocó la puerta y preguntó si estaba listo, pero no respondí. Mi mente ya estaba corriendo, no solo por ella, sino con algo más agudo. Guardé mi teléfono y salí, sonriendo para las fotos, saludando a los familiares del lado de mi prometida, estrechando manos, riendo cuando era apropiado. Nadie hubiera adivinado que solo una hora antes había estado mirando la prueba de que toda mi familia me había excluido de la manera más pública posible. Pensaban que estaban libres de mi drama. Lo que no sabían era que el verdadero drama ni siquiera había comenzado aún. La ceremonia transcurrió en una niebla. Oí mi propia voz pronunciando los votos, sentí la presión del anillo deslizándose en mi dedo, capté destellos de sonrisas de amigos y de la familia de mi prometida. Pero todo el tiempo era como si mi mente estuviera dividida en dos. Una parte de mí estaba aquí frente a todos, y la otra parte estaba a miles de kilómetros de distancia mirando ese yate y Santorini. Podía verlo una y otra vez en mi cabeza. La cubierta pulida, las ridículas copas de champán, las gafas de sol de mi padre atrapando el sol, esa pequeña y engreída curva de su boca. No era solo que se hubieran saltado mi boda. Era el mensaje detrás de ella. Esa leyenda, finalmente libres del drama, no era casual. Era el tipo de cosa que publicas cuando quieres que la gente sepa exactamente de quién estás hablando sin decir su nombre. Habían convertido el día de mi boda en una celebración de su ausencia. Lo peor de todo, esto no era nuevo. Mi familia tenía una larga tradición de asegurarse de que supiera dónde me encontraba, en algún lugar entre útil y prescindible. Los cumpleaños a menudo se olvidaban. Cuando me gradué de la universidad, enviaron un mensaje de texto. Ni llamada telefónica, ni cena. Las únicas veces que obtenía toda su atención eran cuando el negocio familiar necesitaba algo. Me digo a mí mismo que no importaba, que no necesitaba que estuvieran orgullosos de mí. Pero estando allí de pie en el día de mi boda, viendo a los invitados tomar sus asientos mientras toda mi línea de sangre bebía champán y disfrutaba, esa ilusión se resquebrajó.
Para cuando llegamos a la recepción, el dolor se había transformado en algo más agudo. Sabía exactamente dónde estaba mi ventaja. Habían pasado años asumiendo que siempre sería parte de la compañía de charter. El antiguo negocio de mi abuelo ampliado por mi padre, pero en realidad mantenido con vida por mí. Yo era el que aseguraba los contratos, suavizaba los problemas de los clientes, mantenía los horarios ajustados. A mi padre le gustaba desempeñar el papel de visionario, pero todos en la industria sabían que el día a día vivía y moría conmigo. Y sabía más que solo operaciones. Sabía las contraseñas. Sabía las listas de proveedores, las cuentas privadas, los clientes cuya lealtad no era al nombre de la familia, sino a mí personalmente. Sabía qué cuentas tenían líneas de crédito permanentes, qué contratos tenían lagunas, qué pólizas de seguro podían detener las operaciones si se señalaban para revisión. Conocía cada punto débil porque yo era el que se aseguraba de que nadie más pudiera explotarlos. Así que, mientras la música sonaba y los brindis continuaban, estaba haciendo cálculos en mi cabeza, no cálculos financieros, cálculos estratégicos. ¿Cuántos pasos tomaría para sacar mi nombre, mis manos, mi influencia de su imperio sin darles tiempo para reemplazarlos? ¿Cuán rápido podría bloquear las cuentas antes de que mi padre siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando? La oportunidad era casi demasiado perfecta. Me habían dado la salida más limpia imaginable, una declaración pública de que no me querían en sus vidas. Bien, yo podía darles exactamente eso. Alrededor de las 10:45 de la noche, después de que el pastel había sido cortado y la pista de baile había comenzado a vaciarse, me deslicé escaleras arriba a la habitación privada que el lugar nos había dado para almacenamiento. Dentro de mi bolso estaba mi computadora portátil. Mis dedos estaban firmes mientras iniciaba sesión en los sistemas de la compañía. Lo primero que hice fue transferir mis acciones fuera del fideicomiso familiar. Sin advertencia, sin reunión, simplemente desaparecieron. Lo segundo, y esto me hizo sonreír, fue congelar todas las tarjetas de crédito corporativas. El departamento de fraude del banco estaría al teléfono con mi padre por la mañana preguntando sobre actividades sospechosas. No podría explicarlo. Luego vinieron las cuentas de los proveedores. Bloqueé a nuestro mayor proveedor de combustible y a nuestro contratista de mantenimiento. Sin esos dos, nuestra flota no se movería por mucho tiempo. Señalé 3 de nuestras cuentas de clientes de mayor valor por irregularidades, lo que significaba que estarían congeladas hasta que un oficial de cumplimiento las revisara. También retiré mis credenciales de acceso de la lista maestra, asegurando que nadie pudiera revertir mis cambios sin tener que pasar por una semana de trámites burocráticos. Por último, escribí mi renuncia. No fue emocional, solo 2 oraciones cortas dejando claro que me iba con efecto inmediato y que todas las consultas sobre operaciones debían dirigirse a otro lugar. A medianoche, la compañía estaba esencialmente paralizada. Los teléfonos aún podían sonar, pero nada avanzaría sin mí. Y ahora me había ido. Cerré la computadora portátil, la volví a poner en mi bolso y bajé las escaleras. No perdí el ritmo. Reí. Bailé. Chocé copas con amigos. Para todos los demás, yo era solo un novio disfrutando del mejor día de su vida. Pero en mi cabeza, ya estaba imaginando la cara de mi padre cuando descubriera lo que había hecho. Y sabía que esto era solo el comienzo. La mañana después de la boda, me desperté antes que mi esposa. La habitación aún estaba tenue, el tipo de tranquilidad que solo se obtiene en un hotel cuando todos los demás están durmiendo después de la noche anterior. Me deslicé fuera de la cama y me dirigí al buffet de desayuno, pensando que podría tomar un plato de algo grasiento y un café fuerte para mantener mi cabeza despejada. Apenas había servido el café cuando mi teléfono se iluminó en la mesa. Primero, fue el teléfono fijo de la oficina. Dejé que sonara. Luego, fue la asistente de mi padre, una mujer que generalmente solo me llamaba cuando necesitaba que suavizara la queja de un cliente. También dejé que eso pasara. Luego vino el capitán principal, el que había estado con nosotros desde que mi abuelo dirigía la compañía. 3 llamadas seguidas, todas ignoradas. Para cuando estaba a la mitad de mi tortilla, las llamadas se habían convertido en correos electrónicos. Cuentas urgentes congeladas. Proveedor amenazando con retirar el contrato. Necesito sus códigos de acceso lo antes posible. La redacción era lo suficientemente cortés, pero podía sentir el pánico filtrándose por la pantalla. No me molesté en abrirlos. Cerré mi computadora portátil, terminé mi café y volví arriba como si nada hubiera pasado. Día 2, mi padre finalmente se comunicó. Sin felicitaciones, sin charla, solo 4 palabras que bien podrían haber sido ladradas en persona. ¿Qué has hecho? No respondí. No por mezquindad, sino porque no había nada que decir. Día 3, las llamadas se extendieron más allá del negocio. Amigos, antiguos colegas, incluso un primo lejano me enviaron mensajes diciendo que mi padre había estado reventando sus teléfonos. Un tipo me dijo que había visto a mi padre en el puerto deportivo, caminando de un lado a otro del muelle mientras gritaba por teléfono a un representante del banco. Aparentemente, siguió así durante tanto tiempo y tan alto que le pidieron que abandonara la propiedad. Para el día 4, bloqueé la mitad de los números en mi lista de contactos. El día 5 trajo un mensaje de texto de mi tío, el mismo tío que había publicado esa foto del yate. Solo una oración. Esto se está saliendo de control. Llama a tu padre. No respondí.
El día 6 fue el primer día de completo silencio. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin correos electrónicos, lo cual era peor porque sabía que eso significaba que algo se estaba gestando. Mi padre no era del tipo que se rinde. El día 7, la acumulación finalmente golpeó. Era justo después del atardecer. Estaba en casa en mi condominio, sentado en el sofá con una taza de café, las luces de la ciudad parpadeando a través de las ventanas. Los golpes en la puerta surgieron de la nada. Fuertes, agudos, implacables. Quienquiera que fuera no estaba tocando para ser educado. Estaban allí para ser escuchados. No necesitaba adivinar quién era. Abrí la puerta y allí estaba él. Mi padre. Su cabello estaba desordenado, su cara roja, sus ojos brillantes, y esa forma en que se ponen los ojos de la gente cuando han estado conteniendo demasiada ira durante demasiado tiempo. Estaba respirando con dificultad como si viniera directamente de una discusión. Los gritos comenzaron de inmediato. Algo sobre traición, sobre familia, sobre cómo no tenía derecho a hacer lo que había hecho. Su voz llenó el pasillo, rebotando en las paredes, atrayendo un par de miradas curiosas de los vecinos. Lo dejé seguir hasta que se quedó sin palabras. Luego tomé un sorbo lento de mi café, me hice a un lado lo suficiente y dije, perfecto momento. No lo invité a entrar. Tampoco cerré la puerta. Solo dejé ese delgado espacio abierto entre nosotros, dejándolo decidir si quería entrar o darse la vuelta e irse para siempre. De cualquier manera, ya sabía qué elección esperaba. No volvió a tocar, simplemente me empujó para entrar en el condominio como si todavía tuviera derecho a estar aquí. Cerré la puerta detrás de él, lento y deliberado. No porque tuviera miedo, sino porque quería que sintiera el peso del silencio. Se quedó de pie en medio de mi sala de estar, escaneando el espacio con esa mirada que pone la gente cuando está buscando lo que quiere atacar primero. Su pecho todavía se agitaba por los gritos en el pasillo. ¿Crees que esto es una especie de broma? Su voz era más baja que afuera, pero más aguda. Has humillado a la familia. ¿Tienes alguna idea de lo que esto ha hecho? El puerto deportivo me está llamando sin parar. El banco ha bloqueado 3 cuentas principales. Tenemos proveedores que amenazan con demandas. Los clientes están retirando reservas. ¿Entiendes siquiera la magnitud de lo que has hecho? Me apoyé contra la encimera de la cocina, dejé mi café y lo miré sin parpadear. Suena como si hubieras tenido una semana ocupada. Eso lo desconcertó por un segundo. Solo un parpadeo, la más mínima ruptura en su expresión. Estaba acostumbrado a que me defendiera, explicara, me apresurara a arreglar las cosas. No le di nada. Se recuperó rápidamente, pasando a las amenazas. Vas a deshacer esto esta noche. Tendré a los abogados sobre ti por la mañana si no lo haces. No pude evitar la pequeña sonrisa que se dibujó en mi boca. Papá, no tienes abogados. Tienes a Dennis. Dennis maneja las multas de tráfico y una vez te sacó de pagar por un golpe en la defensa porque el otro tipo no se presentó en la corte. ¿Crees que Dennis puede manejar esto? Su mandíbula se crispó. Caminé más allá de él hacia el armario, abrí la puerta y saqué una carpeta negra gruesa. Cayó sobre la mesa con un golpe pesado. Esto, dije, es todo. No se movió, así que lo abrí para él. Contratos con firmas faltantes, registros de pagos que muestran retiros inexplicables, correos electrónicos donde le había advertido que tomar dinero del presupuesto de mantenimiento comprometería las operaciones, fotos de facturas de piezas que nunca se ordenaron, incluso una copia escaneada de una carta de un cliente que amenazaba con retirar toda su flota debido a preocupaciones de seguridad. Cerré la carpeta y la deslicé hacia él. Si quieres traer abogados, me aseguraré de que obtengan la versión completa. Tal vez el IRS también esté interesado, o tu compañía de seguros o nuestro mayor cliente, el que no sabe que sus pagos están financiando tus vacaciones en Grecia. El silencio se prolongó por un momento. Él no era mi padre. Era solo otro hombre acorralado, calculando que salida no le costaría todo. Sus hombros se hundieron ligeramente, pero luego los levantó de nuevo. Sigues siendo mi hijo, dijo finalmente, como si eso se supusiera que significaba algo. Crees que puedes simplemente cortar lazos, pero no puedes. Volverás. Siempre lo haces. Negué con la cabeza. No esta vez. Fue entonces cuando metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Dentro había un cheque con mi nombre. La cantidad no era solo generosa. Era el tipo de cifra que estaba destinada a borrar la historia. Suficiente para comprarme una nueva vida en otro lugar. Suficiente para hacer que la mayoría de la gente se olvidara de los principios. ¿Te vas?, dijo. Y esto se queda entre nosotros. Tomas el dinero y nadie ve nunca lo que hay en esa carpeta. Miré el cheque durante mucho tiempo. No porque estuviera tentado, sino porque quería que pensara que lo estaba. Luego lo deslicé de nuevo sobre la mesa, sin romper el contacto visual. Ese fue el momento en que le golpeó. El poder que pensaba que tenía sobre mí se había ido. La persona con la que estaba hablando no era el hijo que solía rogar por aprobación. Era alguien que no necesitaba su dinero, su negocio o su nombre. Y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo en sus ojos.
El después. 2 días después de que mi padre saliera de mi condominio, el acto final comenzó. La primera llamada vino de mi prima Jenny. No habíamos hablado en años, pero no se molestó con cortesías. Tu padre le está diciendo a todos que destruiste la compañía, dijo secamente. Está diciendo que congelaste las cuentas por despecho y que robaste dinero al salir. Casi me reí, pero sabía lo peligrosa que podía ser su versión de los hechos. Mi padre había pasado toda su vida perfeccionando el arte de reescribir la historia, doblando la verdad hasta que la gente no podía recordar lo que era real. Y era bueno para elegir a su audiencia. El tipo de personas que preferirían aferrarse a una mentira simple que lidiar con una verdad complicada. Pero esta vez, al intentar difamarme, cometió un error fatal. Había atraído el tipo de atención equivocado. A la mañana siguiente, uno de nuestros mayores clientes, una compañía de viajes de lujo con contratos por valor de millones, emitió un comunicado público. Estaban rescindiendo su acuerdo con nuestro negocio de charter y emprendiendo acciones legales por incumplimiento de contrato y apropiación indebida de fondos. Esas palabras no eran mías. Vinieron directamente de los documentos que había estado guardando durante años. La misma carpeta que había puesto frente a mi padre. Aparentemente, uno de mis aliados silenciosos en la compañía había decidido que era hora de que la verdad saliera a la luz. Luego vino el segundo golpe. Un periodista que había cubierto la industria marítima durante décadas publicó un artículo que describía años de violaciones sistemáticas de seguridad e informes de mantenimiento inconsistentes vinculados a nuestra flota. No nombraron a mi padre directamente, pero no necesitaban hacerlo. Cualquiera en el negocio sabía exactamente de quién estaban hablando. Para el día 3, llegó la llamada que había estado esperando. No para mí, sino para él. El IRS había abierto una investigación formal sobre las finanzas de la compañía. Y no eran los únicos. 2 compañías de seguros separadas congelaron la cobertura a la espera de una revisión, lo que significaba que nuestros barcos no podían legalmente salir del muelle. Se había acabado por completo. En 72 horas, la compañía de charter era un cadáver. Los barcos estaban inactivos, amarrados en el puerto deportivo como piezas de museo. Los proveedores se marcharon, los contratos fueron cancelados y el propio puerto deportivo retiró nuestros derechos de atraque. El nombre de la compañía, el nombre de mi familia, se susurraba como si fuera tóxico. Y mi padre, el hombre que pensó que volvería arrastrándome, que cedería ante la presión, ahora estaba excluido del mismo mundo que creía poseer. No había ninguna parte de mí que sintiera culpa. No me complacía verle caer, pero tampoco estaba de luto. Lo que sentía era algo diferente, claridad. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme la aprobación de personas que nunca tuvieron la intención de darla. Había estado construyendo mi vida dentro de una jaula, y peor aún, yo había sido el que reforzaba las barras. Ahora la jaula se había ido. Esa noche, me senté en mi escritorio, escribí un último correo electrónico a la junta directiva renunciando formalmente a mi puesto y borré mis cuentas corporativas. Luego empaqué una sola bolsa, reservé un billete de ida a algún lugar cálido, algún lugar donde nunca esperarían que fuera. Mientras cerraba la bolsa, me sorprendí sonriendo. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente entendí que nunca había estado jugando su juego en primer lugar. Esa noche, salí a mi balcón. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, y por primera vez en años, mi pecho no se sentía pesado. Mi familia, el negocio, el drama, todo eso estaba detrás de mí. Y esta vez, no habría vuelta atrás. Era libre. Verdaderamente libre. Un nuevo comienzo. 6 meses después, era como si hubiera entrado en una vida diferente. El ruido se había ido. No había interminables cadenas de llamadas perdidas, no había correos electrónicos urgentes marcados, leer inmediatamente. No había familiares que llamaran para hacerme sentir culpable y volver al redil. Mis mañanas comenzaban casi todos los días de la misma manera, una taza de café recién hecho en mi balcón, la brisa salada entrando desde el puerto y el zumbido tranquilo de una ciudad donde nadie conocía mi apellido. Después de dejar la ciudad, compré un pequeño condominio en una ciudad costera a 3 estados de distancia. El tipo de lugar donde el puerto deportivo era el centro de la vida, pero a nadie le importaba la política corporativa o qué nombre de familia estaba pintado en el costado de un barco. Mi trabajo era simple ahora, consultando para pequeños chárteres independientes. Ganaba lo suficiente para vivir bien sin vivir de forma ostentosa, lo suficiente para sentirme seguro sin perseguir la aprobación de nadie. Esa mañana fue como cualquier otra. Había llevado mi computadora portátil a un café cerca de los muelles, un pequeño lugar donde las mesas estaban lo suficientemente cerca del agua como para escuchar las jarcias chocando contra los mástiles. Estaba revisando el programa de mantenimiento de un cliente cuando noté que una sombra caía sobre mi mesa. Levanté la vista y allí estaba él, mi padre. Estaba casi irreconocible. La presencia aguda y dominante que solía tener se había evaporado. Su traje parecía caro, pero le quedaba como si perteneciera a otra persona. Su piel estaba pálida, su cabello más fino, sus ojos cansados de una manera que nunca había visto antes. Mike, dijo, con voz baja. No había ira esta vez, ni autoridad, solo mi nombre, como si no estuviera seguro de si todavía tenía derecho a usarlo. No lo invité a sentarse, pero lo hizo de todos modos. Durante casi un minuto entero, no dijo nada.
Sus ojos vagaron hacia los barcos en el puerto, y pude verlo recordando un tiempo en que comandaba flotas. Cuando creía que el mundo se inclinaba a su voluntad. Finalmente, su voz rompió el silencio. Lo perdí todo. Asentí una vez. Lo sé. Me miró de reojo, buscando algo. Tal vez simpatía. Tal vez una grieta en mi determinación. Dejó de hablar, mirando sus manos como si pudieran contener las palabras que quería decir. Pensé que podríamos arreglarlo. Tal vez empezar de nuevo. Hubo un tiempo en que me habría inclinado hacia adelante, ansioso por creerle. Pero esa versión de mí se había ido. Quemaste todos los puentes, dije. Y luego construiste un yate y te alejaste navegando de las cenizas. La línea le golpeó. Pude verlo en la forma en que sus hombros se tensaron. Tal vez estaba recordando la foto. Tal vez se estaba dando cuenta de que el día en Santorini no había sido solo unas vacaciones. Había sido el momento en que se aseguró de que nunca volviera. No discutió, no se defendió. Simplemente se volvió hacia el agua, observando los barcos de otras personas entrar y salir del puerto deportivo. Todos ellos fuera de su alcance. Cuando finalmente se levantó, parecía mayor de lo que recordaba. Más pequeño. No me ofreció su mano, y yo tampoco lo hice. Se alejó lentamente, desapareciendo en la corriente de turistas en el paseo marítimo, su figura fundiéndose con la multitud hasta que se fue por completo. Me volví a mi café. La luz del sol era cálida en mi cara. La brisa traía el olor a sal y diésel del puerto. Y por primera vez en años, no había peso en mi pecho. No había ira, ni triunfo, solo certeza. El pasado había terminado. El negocio se había ido. Y mi padre no tenía nada más que usar contra mí. Era libre de la manera más verdadera y permanente posible, y tenía la intención de mantenerlo así. Un nuevo comienzo parte 2. 2 semanas después de ese encuentro en el Marina Café, estaba seguro de que todo había terminado. El último cabo suelto había sido cortado. Había dejado de reproducir nuestra conversación en mi cabeza, había dejado de preguntarme si intentaría comunicarse de nuevo. Mis mañanas eran tranquilas, mi trabajo era constante y finalmente había dejado de mirar por encima del hombro. Entonces, apareció un sobre en mi buzón. Sin remitente. Solo mi nombre en negritas que me trajo recuerdos. Dentro había una hoja de papel, sin membrete, sin saludo, solo una dirección en la ciudad que había dejado atrás y debajo de ella lo que querrás ver. Me quedé allí en mi cocina dándole vueltas en mis manos. Podría ser basura, una broma o algo peor. Pero entonces me golpeó. Conocía esa letra. No era la de mi padre, pero la había visto en tarjetas de Navidad hace años. Jene, mi prima. No la llamé, no le envié un mensaje de texto. Simplemente empaqué una bolsa y conduje. La dirección me llevó al distrito de almacenes del Paseo Marítimo, una parte de la ciudad que olía a óxido y agua estancada. El edificio era una antigua instalación de almacenamiento de barcos. Su puerta principal estaba encadenada, pero la entrada lateral estaba abierta lo suficiente para que alguien pudiera colarse. En el interior, el aire era denso con sal, aceite y decadencia. En el centro del vasto espacio oscuro se encontraban 2 de los antiguos yates de nuestra compañía, o lo que quedaba de ellos. Embarcaciones una vez inmaculadas ahora reducidas a cascarones. Pintura ampollada, barandillas de cubierta oxidadas, tapicería rota y verde de moho. Parecía que no habían visto el agua en meses. Pero el verdadero descubrimiento no fueron los barcos. A lo largo de la pared lejana, apiladas a la altura de la cintura, había cajas sucias. Docenas de ellas, contratos, recibos, carpetas gruesas estampadas con la etiqueta confidencial. Abrí una y sentí que mi estómago se tensaba. Estos no eran libros de la compañía. Eran los libros de contabilidad personales de mi padre. Viajes facturados a clientes que claramente eran vacaciones. Grandes retiros de efectivo sincronizados con llamadas de mantenimiento de emergencia que nunca ocurrieron. Y lo que es peor, transferencias bancarias a una cuenta en el extranjero en un país sin tratado de extradición. Todo estaba aquí en su letra, firmado y fechado. Esto no era una contabilidad descuidada. Era deliberado, organizado y lo suficientemente condenatorio como para arruinarlo por completo. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué Jene me había enviado esto. Esto no era solo información. Era un arma cargada. Si se lo entregaba a las personas adecuadas, mi padre no solo perdería lo poco que le quedaba de su reputación. Se enfrentaría a cargos que podrían meterlo tras las rejas. Me quedé allí durante mucho tiempo, rodeado por el eco del agua goteando, el hedor a moho espeso en el aire. Parte de mí quería alejarse. Dejar que todo el desastre se pudriera con los yates. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba la foto de Santorini, la leyenda y cada cuchillo que me había clavado en la espalda, sabía que nunca tendría una oportunidad más limpia que esta. La única pregunta ahora era si estaba listo para apretar el gatillo.